En el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y las leyes que gobiernan todo el universo. Pero antes del principio, hubo eternidad. Nuestro Padre, en el cual no hay sombra de variación, le revela sus planes eternos a través del Espíritu Santo a los que le aman. Cosas que ni siquiera podemos imaginar. Planes de bien, vida en abundancia y diseño eterno. Saludos, somos los pastores David y Sally Rivera de Tierra Nueva Orlando. Queremos darte la bienvenida a tu programa Diseño Eterno. Asimismo, declarar oídos abiertos para que puedas escuchar con atención la palabra que Dios tiene para ti hoy. Recuerda, estás viendo Diseño Eterno. Quiero que en tu mente, quizás no lo tengas que repetir en voz alta, pero sí en tu mente, no sé cómo funciona, pero hay momentos, hay cosas que uno hace, que uno las graba. Hay veces que Sally me ha dicho cosas que cuando me las está diciendo dice, ay, yo sé que tú me enseñaste eso. Puede ser del lenguaje, puede ser sobre algo de historia, pues lo que sea. Pero yo digo, pero de esta yo sé que ya no se me vuelve a olvidar. Se me grabó, pasó de un saber a un consciente. Pues yo no sé cómo tú lo tengas que hacer. Yo no sé si te tienes que sacudir. No sé si es que ha sido mucho para ti hoy. No sé si tienes tu atención al máximo. No sé si ya estás agotado. Y si lo has estado de la semana, pues ok. Si fue por ayer a acostarte tarde, pues qué triste. Porque hoy te está costando. Pero de eso tú lo sabrás. El detalle es que haz lo que tengas que hacer para grabarlo. Fe y creer. Creer. Entonces, en Romanos, hay un pasaje de la Biblia, Romanos 4, el cual me llama la atención por este punto. Te habla de creer y te habla de fe, en ambos. Haciendo referencia a nuestro patriarca y a nuestro padre Abraham. Y déjame ver si me da brega aquí a leerlo. Romanos 4. El ejemplo de Abraham es como se dice. ¿Qué diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. Creyó, creer. Y le fue contado por justicia. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces hay un entendimiento. Yo te pido que leas el capítulo completo de Romanos 4, aunque el domingo que viene tengamos que retomar. Pero creer, cuando te habla de creer y de fe, hay una aplicación que lo que hace es que te está hablando de los dos pactos. Diga conmigo, el pacto de la ley, y el pacto de la gracia. Para poder ver. Dale. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo, apágala, y se apagó. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Porque en él, el autor y consumador de la fe es Cristo. Sin embargo, Abraham es el padre de la fe. Entonces, sin irnos a querer complicar esto, sin quererlo llevar a profundizar en diferentes áreas, tú ves que aquí en el pacto de la gracia te habla, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario, y tú sabes que el pacto de la ley era de obras, no era de fe. Aunque habían obras, tú tenías que creer. Entonces, creer y fe, en una connotación, en una línea, te está hablando de los dos ¿qué? De los dos pactos. Pero sin embargo, en el nuevo pacto igual tenemos aplicaciones. O sea,
en la ley, búscate el equivalente, el mismo ejemplo, o sea, de la misma línea, era la ley y los profetas. No se invalidan los profetas en el nuevo pacto, solo ahora es los apóstoles y los profetas. O sea, los profetas estuvieron en el viejo pacto y están en el ¿qué? En el nuevo pacto. Creer estaba solita en el viejo pacto, era creer y obras. Pero en el nuevo pacto es fe y creer. Ay, a alguien tengo que estar bendiciendo ya adelante. Y no tengo tiempo como para empezar a hacer de profundidad. Yo requiero que tú y yo estemos unidos aquí. Es más, y ahora mismo declaro que Dios añade gracia para entender su palabra y el mensaje. Que toda la paja sea removida y que la semilla que trae fruto sea establecida, sembrada en nuestros corazones y nuestro entendimiento. Amén. Entonces, tú tienes que seguir la línea y yo, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero el que obra, eso es un pacto, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, diga conmigo en el nuevo pacto, si no cree en aquel que justifica al impío, diga Cristo, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. David, que tú y yo tenemos que estar manejando lo eterno, y David es el tabernáculo eterno. El tabernáculo que no es cuestión de que si era la ley o que si es la gracia, el tabernáculo eterno. Yo voy a proseguir para cumplir mi palabra. Dice el versículo 13, porque por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por justicia de la fe. Todo eso vuelve y establece. Cuando Dios le habla a Abraham, lo hace antes de la ley. Lo hace antes de la gracia. Pero cuando tú ves cómo habla y establece, lo que hace es que marca una línea. E incluso es lo que viene a establecer Dios como gracia comienza en Abraham. Un pacto incondicional. Como tú lo vas a leer como asignación, seguí entonces aquí con el 13, voy a culminar el capítulo. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Después del entendimiento que hablamos al comienzo, ya esto empieza a tener otra connotación. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, al cual es el Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Mira, a mí me dan gracia cuando me da gracia de la que no me da risa. Me da gracia como para no molestarme. Me da gracia como que... esa gracia. Que no puedo decir que sea sarcasmo porque es sin sarcasmo, pero ¿cómo es? Déjame reírme mejor. Cuando alguien quiere contar un testimonio para darle gloria a Dios y todo lo que te dice es de cómo dudó. Diga conmigo, cuando se duda, no hay gloria a Dios. Pero el detalle es que Dios no necesita que tú dudes o que tú creas para Él glorificarse. Entonces, Él se glorifica
aunque yo no le dé gloria, aunque yo no lo glorifique. Porque para glorificarse Él lo hace solo. Pero para darle gloria a Dios, tú tienes que mantenerte yo creyendo. A veces como el ejemplo, a veces con... Lo importante es que estemos a la velocidad que es. Pero hay a veces que por los momentos, por la cuesta, por la carga, por lo que sea, a veces más, como hablábamos ahorita, el carro va, la transmisión va, el motor va haciendo más revoluciones. Pero que siempre estemos en avance. Entonces, cuando verdaderamente cuenta aquí que Él le dio gloria, es porque se mantuvo creyendo. Entonces, cuando yo veo a la gente así, es esa gracia la que me da. ¿Lo juzgas, pastor? No, no lo juzgo. Pero me molesta que use una plataforma para enseñar a la gente a decirle que eso es darle gloria a Dios y que es un testimonio glorioso. Decirlo arrastrado que estaba en fe, en duda, en droga, en bebida, en homosexualismo, en esto, en lo otro. Pastor, y esa experiencia de vida no le va a ayudar y también se llama testimonio. Pues mira, es testimonio desde la plataforma y contexto de que lo viví. Es mi testimonio, es mi vida, es mi experiencia. Pero yo pararme aquí para el frente para estar glorificando a Dios de decir tan mal que viví, eso no es glorioso. Eso no, pastor, pero a mí me bendijo eso. Es que te vas a identificar. Yo veo una película y me identifico y fueron actores. Y no fue verdad. Y de alguna manera me bendice. Pero no es darle gloria a Dios. Darle gloria a Dios es un Esteban que lo iban a apedrear. Y decía, pues estoy aquí. Y como siempre digo, una cosa es cuando el relato lo cuenta y otra cosa es cuando el apóstol Pablo lo cuenta y dice, hubo un joven que sus vestiduras cayeron a mis pies. Diantre. Cuentan de lo mismo, pero cuando lo hizo el apóstol Pablo, a mí Y en otro contexto, cuando están contando el testimonio, porque mientras lo estaban apedreando, él veía gloria, porque estaba glorificando a Dios. Cuando el apóstol Pablo dice, me van a apedrear, entonces los que estaban con él lo discernieron también. Podían discernir y decían, no vaya para allá. Lo que ellos discernían era correcto en el contexto de que iba a pasar. Lo incorrecto era de que ellos, una vez lo discernieron, ahora no quería que pasara, pero tenía que pasar. Entonces el apóstol Pablo dice, no, me voy. ¿Me voy a dónde? He peleado la buena. He guardado la fe. Se acabó, este es mi fin. ¿Sabes qué yo espero? De verdad yo espero. Yo poder discernir cuándo se acaben mis días. De yo poder saberlo. Y que si aún sé que Dios me mandara a un país y yo sé que no regreso, por ver eso dentro del lente profético, no me haga como que, ay, pero no quiero ir para allá. Porque entonces Dios me tiene que mostrar, pero me tiene que esconder, para que al fin y al cabo obedezca. Eso es. Eso no es. Y después de que tú lo manejes contigo, te tengo que decir que es mucho más fácil contigo que con tus hijos. Pero quiero pensar que si aún trayéndote a ti como hijo, es plan de Dios de que tú viajes a tal lugar, pero que yo sepa que de allá tú no regresas, decir, sí, ve. Vas y regresas en bendición. Lo que pasa es que no necesariamente quizás geográficamente conmigo. Pero que verdaderamente nosotros le pertenezcamos a Dios y que lo que podamos ver no nos estorbe para lo que nos toca caminar y producirle agrado a Dios. Dicho eso, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos.
en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces tú vas a ver que tanto fe como creer nos es contado por justicia. Pero tiene que ser desde el contexto nuevo pacto. No es creer haciendo obras, es creer en fe. Entonces, déjame ver hasta cuánto. Los demonios, dice Santiago 2:19, creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo quiero venir a erradicar ciertas cosas de creer, porque si tú y yo generalmente vas a escuchar muchas prédicas, y si tú y yo lo usamos desde el contexto que lo predicaron o que vinieron a corregir, pues entonces ciertamente está incorrecto. Uno de los ejemplos más grandes para darme a entender mejor de lo que estoy haciendo ahora mismo es cuando se le da la bienvenida al Espíritu Santo. Pues en los 80 a lo mejor se le daba la bienvenida al Espíritu Santo, y el contexto que se dejaba en la generación que veníamos levantando era como, ay, acaba de llegar. ¿Y por dónde entró? Pero entonces después en los 90 o en los 2000, no, Él siempre está, y es cierto. Por ejemplo, cuando tú ves que dice, yo vine de escuela bíblica que decía que Jesús había atravesado la pared y había estado en medio de los discípulos cuando resucitó. Pues a gloria a Dios por la revelación, luego entendimos que Él no tiene que atravesar las paredes, que la Biblia nunca dice que atraviesa las paredes, que incluso en un momento Él dice, donde hayan 2 o 3 en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Así que Él lo había profetizado antes, y este era un momento de cumplimiento. ¿Cómo me lo enseñaron? Me lo enseñaron que era una cosa así, sin caminar, o sea, así en el aire. O sea, yo soy como la mano, así en el aire, ¿no? Pero tengo que caminar. Atravesé la pared, atravesé la puerta, y aquí llegué al medio de ellos. Pero eso no es verdad. Entonces, cuando tú ves ese contexto, viene quien te enseña, casi se burla de lo que creían, y ahora dice, no, él no viene, Él está, y todo eso. Y es verdad. Pero cuando creces un poquito más, te das cuenta que Él está, pero no en todos lados habita. Él está y hace visitación. Y entonces no tratas de poner como un sello y un es más que esto. No, como ahora, la dinámica que hay o la disyuntiva. No, los profetas son del viejo pacto. No es así. La ley y los profetas, los apóstoles y los profetas. Bueno, dicho eso, pues he escuchado tantas prédicas decir, por ejemplo, las que creen son las gallinas. ¿Alguien ha escuchado eso? Entonces tú dices, ay, pues déjame no creer, yo lo que tengo que tener es fe. Pero después te predican una como que, no, hay que creer. Entonces dices, pues creo. Ok, pues creo. Y otro después, no, que creer no, hasta los demonios creen y tiemblan. Pues entonces diga conmigo, pastor, ¿cuál es el asunto? El asunto es que lo podamos hacer, pero correctamente. Ubicados en una conciencia de nuevo pacto, y una conciencia en donde nos ubica en nuestro lugar, y lo podamos hacer bien. ¿Sabes qué? Como decía el apóstol, correcto. Entonces, sí tenemos que creer, no como los demonios, pero los demonios creen y tiemblan. Pues entonces pregúnteme cómo. Como dice Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces no es creer como yo pienso. No es creer a lo que yo quiero. Yo cuando como, los otros días comí una pasta y estaba oscuro y la pasé difícil porque yo no quería comer setas, y más de una me comí por lo oscuro que estaba, y tenía una candela así sacando las setas. Y eso yo lo puedo hacer porque es mi comida y la estoy pagando, y me como lo que yo quiero. ¿Sí? Pero en la Escritura yo no puedo estar sacando lo que quiero y lo que no. Yo creo esto,
porque me gusta y no quiero creer esto porque no me gusta. Ahí yo no puedo estar escarbando. Ahí yo tengo que creer como dice la Escritura. Ese es el mandato. Diga conmigo, siempre hay mandato, siempre hay promesa. ¿El mandato cuál es? Si crees en mí como dice la Escritura, ese es el mandato. La promesa dice, de tu interior correrá como un río de agua ¿qué? Viva. O sea que el río de agua viva está condicionado a creer. Entonces, ¿cómo es que hay gente que se paran solo para hablar de un contexto de cómo los demonios, tú y yo no somos demonios, así que tú y yo no creemos como los demonios, arrestarme el creer o arrestar los profetas en el mismo contexto de Nuevo Pacto y Viejo Pacto? No funciona así. Y en estos 2 minutos, que solamente es la introducción, yo quiero que tú te quedes pensando sobre esto. Y en esta semana, tú le ores al Espíritu Santo. Enséñame a creer. Llevo una campaña de meses de oración. Y hoy te invito. No he invitado ni a mi esposa, la hago partícipe. Pero no le he dicho como, vente, vamos a hacer una campaña de oración y, ay sí, porque eso soy religioso. No, tú tienes que entender lo que es religioso y lo que no. Y la oración es al Espíritu Santo que me enseñe. Y la mantengo update de los cambios que están ocurriendo, de lo que se está ampliando, de lo que vengo entendiendo, de lo que, ¿sabes qué? Mi oración es que me enseñe y a veces lo que me ha enseñando es dónde estoy. Mi oración no fue, Dios, muéstrame dónde estoy. No, pero me ha enseñado, me ha mostrado dónde estoy, por qué lo pienso, por qué estoy así, por qué es que funciono así, por qué estoy reaccionando así. Me está, o sea, ¿puedes ponerte de pies conmigo? Que en este tiempo Él está contestándome la oración en campaña que llevo, pero lo está haciendo de una forma así magistral. Enséñame. Venía orando, enséñame a desear. Pero te invito para que empieces a orar esta semana. Enséñame a creer. Porque de la forma que Él te enseñe, va a ser como dice la Escritura. El detalle es que mientras seguimos caminando, mientras seguimos creciendo, lo que me contó cómo creer ayer, hoy no necesariamente es igual. Entonces Él te va a enseñar update y lo más posible te enseñe a renovarte en Él. Lo más posible te llame la atención de que, oye, pero si yo he creído, y yo me acuerdo que una vez en creer yo saqué 100% y yo saqué A. Porque Dios lo dijo, no porque yo me lo crea, porque ¿y cómo es que llegué aquí? Si yo me siento que permanezco creyendo igual. Ahí está. Permanece creyendo igual. Para yo dormir cómodo, uso sábana. A veces sin sábana porque me da calor. Entonces, lo que te quiero decir, si hace calor, es menos. Si hace frío, es más. Para al fin y al cabo atemperar mi temperatura. Tu creer y el mío en ocasiones va a requerir más sábana o menos sábana, de acuerdo a cómo está la atmósfera o el ambiente o el clima. Si tú y yo lo hacemos siempre igual, en ocasiones vamos a despertar en la noche todo sudado así. ¿Qué pasó? No, es que yo sé, yo me duermo arropado así. ¿Sabe que la metáfora es, verdad? De creer. Entonces,
no se hace igual. Nos atemperamos. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe a creer. Pídele al Espíritu. ¿Sabes qué? Y de aquello que estás en un momento individual, quizás como familia, como persona, quizás estás emprendiendo o implementando cosas que Dios te ha hablado. Haz del Espíritu Santo tu socio mayoritario. Dile que te enseñe. Y está bueno todo lo que te ha enseñado. Siempre sigue sabiendo más. Entonces, la semana que viene, con el favor de Dios, estaremos bajo Juan 7:38. Estaremos trayendo sobre el creer. Porque tú y yo no estamos diseñados como demonios a creer y solo temblar. Tú y yo, diga conmigo. Yo estoy diseñado a creer como dice la Escritura. Este fue tu programa Diseño Eterno. Mantente conectado a nuestro Facebook Diseño Eterno. Sabemos que será de grande bendición para ti y los tuyos. Sé bendecido. ¿Buscas un lugar para realizar seminarios, talleres o reuniones? Tierra Nueva es el lugar para ti. Ven y conoce nuestras facilidades, totalmente equipadas con sistema de luces, cámara, proyección y sonido profesional, con todo lo que necesitas para grabar y transmitir tu evento en vivo, ideal para congregaciones. Comunícate al 407-203-5149. Contamos con amplio estacionamiento. Estamos localizados en la OBT a pasos de la 417. Llámanos al 407-203-5149 y asegura tu espacio. Golden Music Studios. Record the sound of your dreams. Sound engineering, mixing and mastering, vocals and musicians. A studio designed for you. Like us on Facebook at Golden Music Studios or contact us at 407-378-7936. Golden Music Studios, where your music shines.